El día de hoy, nuestro programa tiene el siguiente título. Presentamos nuestra infografía y reflexionamos sobre nuestros aprendizajes logrados en la experiencia de aprendizaje. Profesora, durante el programa vamos a presentar nuestra infografía con nuestra propuesta. No solo eso, Jesús, sino también vamos a dialogar sobre los compromisos que hemos asumido como estudiantes y nuestras metas de aprendizaje logrados. Es por eso que nuestro propósito de hoy es presentar una propuesta de alternativas de solución innovadoras, creativas, sustentadas en diversas fuentes y datos de la comunidad, para reducir los efectos de las heladas y friaje en la agricultura y ganadería en nuestras comunidades. Profesora, ¿y cuáles serán los criterios de evaluación? Nuestros criterios son: explica la manera en que se hace uso de los recursos cohesivos para relacionar las ideas presentadas en los textos. Explica con claridad y coherencia su opinión y argumentos propuestos para prevenir y enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas. Dialoga en diversos espacios y decide estratégicamente cómo y en qué momento expresar sus ideas sobre el producto que elaboró en la experiencia de aprendizaje. Evalúa de manera permanente los avances de las acciones propuestas para alcanzar la meta de aprendizajes en función de los resultados, el tiempo y el uso de los recursos. Estos criterios nos van a ayudar para medir nuestros aprendizajes. También debe recordar la manera en que se han abordado los aprendizajes durante el mes. ¿Cómo es eso, profesora? Por favor, explíquenos. Es necesario recordar las estrategias utilizadas para lograr sus aprendizajes en los programas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y comunicación, para llegar a concluir con el producto de la experiencia de aprendizaje, el cual era una propuesta de alternativa de solución creativas e innovadoras para prevenir y enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas, presentadas a través de una infografía. Ah, ya, profesora, ya comprendí. También es necesario saber si hemos logrado nuestro propósito de aprendizaje. Comprendido, profesora. Un like. Muchas gracias, Jesús y Patricia, y a sus compañeros los estudiantes del 5º grado de secundaria, quienes nos escuchan a través de la radio. Entonces, ¿les parece, estudiantes, si respondemos a estas dos preguntas? ¿Qué pautas se deben seguir para elaborar una infografía? ¿Qué recursos verbales y paraverbales necesitan para presentar su propuesta en una infografía? Cada uno de ustedes ha elaborado su propuesta de alternativa de solución innovadoras, creativas, sustentadas en diversas fuentes y datos de la comunidad, para reducir los efectos de las heladas y el friaje en la agricultura y ganadería en nuestras comunidades. En ella se ha deseado lograr el siguiente propósito de la experiencia de aprendizaje: proponer alternativas de solución innovadoras, creativas, sustentadas en diversas fuentes y datos de la comunidad, para reducir los efectos de las heladas y el friaje en la agricultura y ganadería en nuestras comunidades. ¿Está correcto? Sí, profesora. Correcto. Ahora te voy a pedir, por favor, Jesús, que nos compartas a tus compañeros y a mí cómo te has sentido y qué aprendizajes has logrado durante esta experiencia de aprendizaje. Gracias, profesora. Junto a Patricia vamos a compartir con ustedes cómo nos sentimos luego de haber escuchado durante este mes los programas radiales y a la vez contarles cuáles fueron nuestros aprendizajes logrados. Claro, Jesús, voy a empezar por reconocer lo importante que fue para mí organizar, analizar y sistematizar la información escuchada en los diferentes programas. Por ejemplo, en matemática, luego de reflexionar con la información analizada sobre la disminución de la mortalidad de las alpacas, logramos brindar recomendaciones como, por ejemplo,
cuidar a las alpacas crías, las cuales tienen un alto porcentaje de mortalidad, porque son más vulnerables a sufrir neumonía a causa de las heladas. Me acuerdo, Jesús, haberlo justificado ante el profesor César. En ese momento comenté que todas las alpacas están expuestas a enfermarse de neumonía por causa de las heladas, porque por las noches las temperaturas llegan incluso a menos 20 grados bajo cero. Y de ese grupo, la probabilidad de ser una alpaca cría representa el 41%, el cual es un porcentaje alto. Por ello, es importante implementar un cuidado especial para las crías, sobre todo en este periodo del año. Correcto, Patricia. Y fue algo nuevo para mí la información que encontré y la compartí. Justo aquí la tengo, en mi portafolio, profesora. La probabilidad de obtener una alpaca cría hembra con neumonía es de 46 sobre 232, lo cual representa el 20% aproximadamente. Es una cantidad importante porque para los alpaqueros representa las futuras madres que incrementarán la producción de alpacas, mientras que la probabilidad de las crías machos con neumonía es de 50 sobre 232, lo cual representa el 21%, de los cuales se escoge a los mejores para ser parte de los reproductores y los demás van para el mercado. ¿Y solo llegaron allí? ¿No llegaron a analizar más esos problemas? A ver, revisen su portafolio. Sí hubo más, profesora, porque también se indicó que no debemos descuidar a las alpacas adultas, las cuales presentan una probabilidad de mortalidad a causa de la neumonía del 69%. ¿Y a qué conclusiones llegaron en los programas de matemática? Todos concluimos en que definitivamente afecta económicamente a los productores de alpaca. Correcto. ¿Y cómo se resolvió ese problema? Porque debió haber una alternativa de solución en razón a la competencia que ustedes han desarrollado. Es aquí donde empezamos a investigar lo que veníamos conversando también en ciencia, que fue sobre el fitotoldo. Los que captan mejor los rayos solares y permiten acumular mayor cantidad de calor son los fitotoldos en forma de túnel, y además se recomienda que su sentido sea de este a oeste. Y en ese mismo programa conversamos con el profesor de matemática para saber cómo se construye un fitotoldo. ¿Y cómo se construye? No, profesora, aquí no lo construimos o diseñamos. Correcto, por eso me pareció raro. Entonces, estaba entendiendo mal. Aquí lo que hicimos fue sacar los presupuestos o la inversión, ¿verdad, Jesús? Claro, aquí, según anotado en mi portafolio, vimos también lo importante de utilizar adobes para las paredes, porque permiten abaratar los costos. Además, por las noches, los adobes liberan el calor que absorbieron durante el día, funcionando como un termorregulador, lo cual ayuda a combatir el efecto de las heladas. También eso, pero los costos, Jesús, ¿te acuerdas? Claro, para 1 metro cuadrado necesitaremos 22.5 adobes para el fitotoldo y para cubrir el área del techo necesitamos comprar el agrofilm o plástico de 13.20 metros de largo por 8.79 metros de ancho. Esta es una buena alternativa para reducir los efectos de las heladas en las comunidades altoandinas, porque nos permite cultivar hortalizas para variar nuestra alimentación. Muy bien, excelentes aprendizajes, muy significativos, Jesús y Patricia. ¿Y en ciencia y tecnología? Aquí lo tengo anotado en mi portafolio. Primero, empezamos analizando las necesidades. Por ejemplo, en nuestro país, cada año tenemos la presencia de las heladas en la sierra y el friaje en la selva. ¿Y por qué se da o se daba este problema? Aquí lo tengo, profesora. El problema es que el descenso de la temperatura causa daños a nuestras plantas de cultivo, especialmente a la nativa. Al dañarse los cultivos, se afectan los ingresos económicos de la familia. Los cultivos no están siendo protegidos del frío intenso de la temporada. ¿Y no vieron cuáles son las causas? Claro, también lo anoté aquí. Las causas podían ser
Debido a nuestra ubicación geográfica, siempre tendremos la presencia de heladas y friajes. La falta de una estructura que permita proteger los cultivos de las heladas. Los cultivos no están protegidos de las bajas temperaturas. ¿Y cuáles fueron las alternativas de solución? Ojo, que ya es a nivel de experiencia y de aprendizaje. Aquí también propusimos lo abordado en matemática y salieron 2 propuestas como alternativas tecnológicas. La primera propuesta fue la construcción de un fitotoldo transparente para aumentar la temperatura en el interior y así proteger los cultivos. Y como segunda propuesta, al contar con un fitotoldo, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en tiempos de heladas desde el área de cultivo, se propone agregar un sistema de riego para mantener hidratados los cultivos. Cada propuesta sumaba a lo que ya habíamos conversado en matemática sobre los presupuestos. ¿Y entonces quedaron en una sola propuesta? Claro que sí, y esa fue fitotoldo con sistema de riego por goteo, la que fuimos desarrollando en los 3 tramos de la experiencia de aprendizaje, los cuales fueron: tramo 1, comprendemos la problemática de las heladas o el friaje. Tramo 2, diseñamos la solución tecnológica para reducir los efectos de las heladas. Tramo 3, proponemos y comunicamos las alternativas de solución para reducir los efectos de las heladas o el friaje en las actividades agrícolas y ganaderas. ¿Y cuál fue la secuencia que usaron en ciencia para redactar su propuesta? Profesora, la secuencia fue la siguiente. Primero, necesitamos un título. En este caso ya lo tenemos: fitotoldo con sistema de riego por goteo. Segundo, describimos con claridad cuál es el problema identificado. Tercero, describimos nuestra solución tecnológica y los beneficios de su implementación. Cuarto, describimos los materiales y recursos que vamos a utilizar, así como los costos. Quinto, indagamos sobre la solución tecnológica a implementar y otras similares. Sexto, hacemos un cronograma de actividades. Séptimo, implementamos nuestra solución tecnológica y evaluamos su funcionamiento. ¿Y qué buscan ustedes desde ciencia y tecnología? Según comentó su profesora, nuestro propósito en el área es consolidar este proyecto familiar que nos va a beneficiar no solo en mantener sanas e hidratadas nuestras plantas, sino que al protegerlas podemos obtener buenos productos para comercializarlos y tener un ingreso extra para nuestras familias. También podemos proteger de esa manera a nuestras plantas nativas, como la quinoa y camagua, cuyo contenido nutricional es muy valorado en nuestra comunidad y nuestro país. ¿Y los aprendizajes de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y ciencias sociales? Aquí nos dimos cuenta, profesora, que todos los programas sumaban, porque mientras en matemáticas sacábamos el presupuesto y en ciencia íbamos construyendo nuestra propuesta, hablamos sobre la preocupación de los agricultores para proteger sus cultivos de las heladas. Esta se debe a las fuertes pérdidas económicas. Muchas regiones de nuestro país ponen en práctica estos métodos indirectos que tienen que ver con comprender las técnicas relacionadas con la elección apropiada de las especies, variedades, épocas de cultivo, ubicación topográfica, entre otros, que reducen la afectación durante el periodo de helada y que tienen que ver con la planificación agrícola. Y en esos programas también hablamos de la importancia de los fitotoldos como una propuesta muy interesante, ya que permiten conservar el calor del día para las noches de heladas. Por ello, se han convertido en una solución para el cultivo de hortalizas y verduras en estas zonas, donde los cambios bruscos de temperatura impiden el crecimiento de estos cultivos, los cuales son indispensables para balancear la dieta familiar, evitar la desnutrición infantil y garantizar la seguridad alimentaria de las familias y comunidades. Otro de los grandes problemas en las zonas altoandinas del país. ¿Y llegaron a tratar quién financia este fitotoldo? Porque ni en matemática
ni en ciencia vieron eso. Claro que sí, se dijo que las instituciones del sistema financiero se encargan de la circulación del flujo monetario y tienen como labor principal facilitar créditos a las personas o empresas o microempresas. De esa manera, la economía de nuestro país se moviliza y permite el crecimiento. También se reconoció que es un derecho de las comunidades y familias recibir el apoyo de las diferentes instancias del gobierno. El gobierno debe garantizar la seguridad alimentaria. Por esa razón se formula desde la Presidencia del Consejo de Ministros el Plan Multisectorial. Muy bien, muy interesante. ¿Y hubo alguna reflexión? Claro, también se dijo a modo de reflexión que antes de tomar decisiones económicas, como realizar algún tipo de préstamo, lo mejor es estar bien informado para que dicha decisión sea la mejor y la más conveniente. Asimismo, buscar información de instituciones que puedan prestarnos el dinero, como la oferta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que aparte del financiamiento nos ofrece asistencia técnica, o de las entidades financieras, y saber los plazos de pago, tasa de interés, entre otros, para tomar una decisión final. Jesús, no te olvides de que cerramos con esta reflexión. Para lograr que estas propuestas se hagan realidad, se necesita que nos organicemos entre las familias más cercanas. Para apoyarnos entre nosotros, podemos implementar cortinas rompevientos, que son hileras de árboles o arbustos de diferentes alturas que forman una barrera, opuesta a la dirección predominante del viento, alta y densa, que se constituye en un obstáculo al paso del viento, lo cual daría muy buenos resultados, pero debe ser un trabajo de toda la comunidad. Y en comunicación, tuvimos la consigna de llegar a cumplir con presentar en una infografía una propuesta de alternativa de solución creativas e innovadoras para prevenir y enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas. Muy bien dicho, profesora. ¿Y usted cómo sabe eso? Ay, pues Jesús, ella es la profesora de comunicación, tiene que saber. Claro. Lo que sí me quedaron muy claras son las pautas para elaborar la infografía, profesora. Claro que sí, Patricia. Es muy importante. Entiendo que ya tienen terminada su infografía. Sí, aquí la tengo. Yo estoy esperando que nos indique el momento para ponerla en la puerta de mi casa, profesora. Muy bien. Ahora vamos a presentarla a nuestros familiares y vamos a sustentar su propósito, el cual es... ¿Se acuerda? El propósito de la experiencia de aprendizaje, la que usted nos presentó en el primer programa, ¿verdad? Claro que sí. Proponer alternativas de solución innovadoras, creativas, sustentadas en diversas fuentes y datos de la comunidad, para reducir los efectos de las heladas y friaje en la agricultura y ganadería en nuestras comunidades. A todo esto, nuevamente quisiera decirles lo importante que es para nosotros saber cómo ustedes, estudiantes del quinto grado, logran consolidar estos aprendizajes en sus casas. Profesora, en mi casa mi papá me ha adecuado un espacio para organizar mis trabajos. Cada día refuerzo lo escuchado. Muy bien, estudiantes. Luego de reflexionar y validar nuestros aprendizajes, vamos a presentar el producto final de la experiencia de aprendizaje, el cual es propuestas de alternativas de solución creativas e innovadoras para prevenir y enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas, presentadas a través de una infografía. Estamos llegando casi al final. ¿Y cuáles serían sus compromisos ahora que ingresamos a la siguiente experiencia? Profesora, creo que coincidimos con Patricia y Claudia en nuestros compromisos. Hacer una investigación constante para adquirir nuevos conocimientos que me sirvan para desarrollar mis habilidades. Organizar mi trabajo de manera que no se mezcle con las responsabilidades de casa. Mejorar mis métodos de estudio para aprender de manera autónoma y responsable, considerando un proyecto personal como meta.
Poner tiempos para el desarrollo de las actividades propuestas en cada programa de Aprendo en Casa. Muy bien, felicitaciones. Logramos acabar el programa. Asimismo, los programas correspondientes a la experiencia de aprendizaje número 7. Todos merecemos fuertes aplausos. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué finalidad se ha elaborado la experiencia de aprendizaje número 7? ¿Qué aprendizajes fueron los complicados de lograr durante la experiencia de aprendizaje? Cuéntanos, ¿por qué? Todos estos pasos, regístralos en una hoja y archívalo en tu portafolio.